Y comencemos saltando al lado profundo de la piscina. ¿Fracasó Occidente en desarrollar y ejecutar una política de disuasión, ya sea por negación o castigo a Rusia, para evitar la invasión de Ucrania en febrero del 2022? Y de manera similar, ¿por qué Rusia no pudo detener el crecimiento de los miembros de la OTAN que rodean su territorio? Empecemos por la primera parte y creo que la evidencia apunta claramente al hecho de que Occidente ha fracasado en la disuasión porque Rusia sí invadió. La administración Biden se ha mostrado muy orgullosa de haber predicho la invasión, pero no la impidió. Y eso es, por supuesto, crucial, porque ha habido una pérdida de vidas tan devastadora. Las fuerzas rusas no han logrado tomar Kiev y destituir al gobierno del presidente Zelensky, pero han infligido daños terribles. Y está claro que Vladimir Putin está frustrado por la ampliación de la OTAN. Ellos no han podido impedirlo, de hecho, enfrentando una mayor expansión. ¿Deberían Finlandia y Suecia decidir unirse? Pero no creo que eso sea necesariamente el principal factor de motivación. Creo que lo que más temía en el caso de Ucrania era que este país se convirtiera en un Estado democrático exitoso orientado hacia Occidente, que presente un modelo alternativo al tipo de dictadura que está funcionando dentro de Rusia. Así que ese es el miedo a la contaminación, porque no fue solo una coincidencia que antes de la invasión el nivel de represión dentro de Rusia se incrementara de forma dramática. Entonces, en su opinión, ¿no fue una provocación de los países de la OTAN el ampliar su membresía? Recientemente, Putin, en un importante discurso, regañó al Occidente por no prestar atención a las demandas rusas de garantías de seguridad y un retroceso en la expansión de la OTAN. En 2014, Rusia invadió Ucrania. Ya había habido ese agrandamiento de la OTAN y la excusa en ese momento era que el gobierno ucraniano estaba llegando a unos acuerdos. Sus acuerdos con la Unión Europea, y la Unión Europea fue la excusa en ese momento. Así que es obvio que Rusia preferiría que la OTAN no se hubiera expandido. Es obvio que habrían preferido tener algún tipo de garantías de seguridad, pero eso no significa que esa fuera la razón principal para que Rusia se involucrara en este ataque. Creo que fue una combinación de miedo a la contaminación democrática. No hay nada que Vladimir Putin tema más que la democracia, porque eso llevaría a la eliminación de este gobierno represivo y cleptocrático, un gobierno muy corrupto que está en funcionamiento y por eso quiere impedirlo. Pero el otro elemento que Vladimir Putin no quiere ver es, además de este tipo de peligro de contaminación, él no quiere ver ningún tipo de desafío a la imagen de Rusia de invencibilidad. Y por eso buscó oportunidades para desviar la atención de los problemas internos tratando de encontrar éxitos externos. Y parecía tentador cuando si miras hacia atrás antes de estos eventos, en febrero de este año, ¿cuál era el panorama? Mientras Occidente no estaba dispuesto a vender armamento defensivo a Ucrania, en muchos casos Alemania se negó a hacerlo, Canadá se negó a hacerlo, Estados Unidos solo permitió un pequeño goteo. El presidente de Estados Unidos continuó diciendo que la OTAN no se involucraría directamente. Así que es casi como si Vladimir Putin mirara el panorama internacional y dijera en 2008, entramos en Georgia y mi popularidad aumentó internamente, ¿no? Y me salí con la mía. En el año 2014 entramos en Ucrania, en el este de Ucrania, nos anexionamos Crimea ilegalmente, las sanciones que se impusieron no surtieron efecto y mi popularidad aumentó internamente. En 2015 fuimos a Siria, apoyamos el régimen de Bashar al-Assad y no se hizo nada para evitarlo. Así que, ¿por qué no íbamos a poder aprovechar la oportunidad de aplastar a Ucrania? Para cambiar el régimen en Ucrania, para presionar a los de la OTAN.
Así que fue una combinación de la necesidad de evitar contaminaciones democráticas y una percepción de oportunidad, y creo que esa combinación resultó ser tóxica. Gracias. La pregunta es si Putin ejecutó su plan de acuerdo con lo que pensó que sería la invasión y simplemente no funcionó bien, o tenía una visión equivocada de lo que Rusia esperaría en Ucrania y la estrategia militar estaba mal diseñada. ¿Qué pasó ahí? Si lo miras desde la perspectiva del Kremlin y su cálculo, estos cálculos no eran irracionales porque la expectativa era que Occidente no iba a ir al rescate de Ucrania, que iba a haber protestas, pero no se iba a hacer mucho, que las fuerzas ucranianas se fueran a derrumbar, que este régimen dentro del país de Ucrania no tendría la capacidad de resistir un ataque ruso, y estuvieron muy cerca de conseguirlo. Basta pensar en el consejo que la administración Biden dio al presidente Zelensky el primer día de la invasión, que era evacuar, y podríamos hacer un experimento mental. Si el presidente de Ucrania hubiera huido, como lo hizo el presidente de Afganistán, eso habría provocado un colapso de la moral. Las fuerzas rusas estaban aterrizando en los aeropuertos. Ellos habían presionado desde el norte. Vladimir Putin podría muy bien haber tenido este desfile de la victoria, pero donde se produjo el error de cálculo fue con el presidente Zelensky. El presidente Zelensky, quien se negó a salir. El presidente Zelensky fue desafiante. El presidente Zelensky avergonzó a Occidente para que le ayudara cuando los ucranianos se resistieron, cuando dijo: necesito munición. No estoy buscando que me lleven a dar un paseo. Eso envió una especie de mensaje al estilo de Churchill, que era: vamos a luchar cualquiera sea el costo. Y entonces hubo protestas masivas en Alemania en apoyo de Ucrania. El gobierno alemán tuvo un dramático cambio de política de más de 30 años. La política se invirtió prácticamente de la noche a la mañana cuando Alemania dijo: ahora vamos a gastar 100.000 millones de euros en rearme. Vamos a comprometernos a gastar el 2% del Producto Interno Bruto en defensa, algo que no hicieron durante 30 años. Ahora vamos a cambiar tanto nuestras políticas que la dependencia energética rusa disminuirá. Se trata de cambios dramáticos que no se había previsto. Esto es algo que no habría ocurrido si Zelensky hubiera huido. Así que cuando decimos ahora que Vladimir Putin tomó decisiones catastróficamente malas, el efecto es que creo que resultaron históricamente malas decisiones, pero no se hicieron en el caso de una especie de apuesta salvaje. Lo que sucede es que no calculó esto como en el caso de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis no consideraron a Churchill, y sabemos que si Neville Chamberlain hubiera permanecido como primer ministro, el resultado habría sido muy, muy diferente. Sabemos que si Lord Halifax hubiera sido primer ministro, el resultado habría sido muy diferente. Así que lo que nos dice es que sí, en los niveles de análisis miramos a los individuos, miramos a la unidad del Estado, miramos a un sistema, pero tendremos a olvidar que lo que hace la diferencia es quiénes son los líderes. Muchas gracias. Acabamos de llegar al final de este primer segmento. Hay mucho más para conversar sobre esto. Literalmente, solo arañamos la superficie.